¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy por la tarde platicábamos con ustedes sobre una nota exclusiva de MX en donde hablaban precisamente, informaban, confirmaban el tema del dueño original de este rancho Izaguirre, en donde se ha descubierto, entre otros puntos, por supuesto, un centro de reclutamiento y un campo de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos con el autor, con el periodista que llevó a cabo precisamente esta investigación para platicar más a fondo de la misma. Mi querido Esteban David Rodríguez de MX, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues aquí un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. No, hombre, los honrados somos nosotros, querido. Pues yo de entrada te preguntaría, a ver, platícanos un poco, ¿quién era el dueño de este rancho? ¿Cómo llegó a manos de esta empresa criminal? Bueno, mira, déjame contarte primero Adelante. cómo llegamos al personaje. Pues una pregunta básica de este tema era, ¿quién era el dueño del predio donde estaban ocurriendo esta serie de atrocidades? ¿Y cuál era la condición jurídica del mismo? Eso es lo que primero que nos preguntamos. Y para despejar esa incógnita, pues entramos al sistema de geolocalización del catastro rural y buscamos y localizamos ello. El sistema te despliega y te separa las unidades agrícolas, las unidades ejidales, y te las separa por condición jurídica. Entonces, ahí lo que encontré fue que el terreno estaba en una condición de dominio pleno. Cuando adquiere la categoría de dominio pleno, esto quiere decir que ya se convirtió en propiedad privada. Ujú. Con ese dato en las manos, pues desarrollamos ahí contactos en la comunidad de la estanzuela, el ejido del mismo nombre, para conocer la historia y dimos con el protagonista, don Genaro. Es un nombre ficticio para proteger su identidad y para preservar su seguridad. Entonces, don Genaro, le llamamos así, recibió en 2012 una visita a su casa, una visita inesperada. Hombres del cártel Jalisco Nueva Generación, presumiblemente, llegaron a su casa y le pidieron, le exigieron que les diera, en un contrato de compra-venta, les cedía los derechos parcelarios. Para presionarlo, para coaccionarlo, pues uno de ellos tomó a la hija, la sujetó, y bueno, lo demás fue más sencillo para ellos porque pues don Genaro no tuvo alternativa sino ceder la tierra. Así llegamos a esta terrible historia. Esto ocurrió en 2012 y de inmediato, prácticamente, según me dicen las fuentes, de inmediato comenzaron a construir la barda perimetral. Hay que observar que la parcela 446 del ejido de la Estanzuela, es la parcela en cuestión, tiene un área de 3.3 hectáreas, más o menos 33,000 metros cuadrados. Pero el grupo criminal no utilizó todo, sino un tercio. Solo el tercio de la parte norte del predio la utilizó el grupo criminal para su campo de entrenamiento y de exterminio. El resto, en medio hay una parte de maleza, de la misma proporción más o menos, y finalmente una parte que sigue cultivable. Esa fue la historia de cómo comenzó este campo en el año de 2012. Ese campo entonces lo despojan a esta persona del mismo y después llevas a cabo toda una reconstrucción que invito mucho a la gente de verdad a leer este trabajo tan maravilloso que hiciste en el sentido periodístico, ahí en MX, en la página como tal. Lo despojan, todo mundo sabe, pero entonces vienen una serie de trámites posteriormente. Sí, no, bueno, aquí la cuestión es que lo más sorpresivo, el misterio que prevalece
entre los comuneros, entre los vecinos, entre todos aquellos que conocen esta circunstancia, es quien efectuó los trámites para que la parcela ejidal se convirtiera en propiedad privada. Porque para llegar a esa condición jurídica hay que cumplir con una serie de pasos y para ellos se requiere la documentación original, porque aquí hay que señalar que obtuvieron los criminales el papel, la cesión de derechos, pero no se llevaron, digamos, los papeles que amparaban los derechos parcelarios originales de don Genaro, sino que simplemente fue el contrato de compraventa y con eso hicieron uso del terreno. Entonces, pasan los años, 13 años nada menos, toda una vida, y 13 años de ese infierno, ¿no? Para cientos de personas, por lo menos hasta ahorita cientos, no sabemos si serán miles, probablemente sí. El caso es que esos trámites se efectúan ante la SEDATU y también ante el Registro Nacional Agrario, y finalmente ante el ayuntamiento, para que se complete el protocolo. ¿Quiénes son los trámites? Se lo preguntan todos, se lo pregunta la propia familia, se lo pregunta eh, los conocidos, los vecinos. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién lo hizo. Simplemente a principios de este año, de 2025, don Genaro acude al mostrador de la tesorería del ayuntamiento de Tepoztlán a pagar el predial de su domicilio, de su casa, y resulta que le anexan la cuenta también del predial de su terreno, de la ex parcela ejidal 446, ahora convertida en propiedad privada y dada de alta ya en el catastro municipal. Es así como él se entera que la propiedad había vuelto hacer suya ahora como propiedad privada. Ni siquiera cumplió el ayuntamiento con el protocolo exigido por la ley, y además por la ley, también por la legislación digital, tenía que deslindar y tenía que citar para un deslinde a los propietarios colindantes. Esto no ocurrió. Oye, Entonces, ese misterio prevalece. ¿Quién lo hizo? Bueno, todos podemos especular, pues lo hizo la gente del cártel que tiene, es probable que tenga conexiones en distintos niveles, ¿no? De instituciones públicas, tienen el poder de la presión, ¿no? Pero pues no lo sabemos la ciencia cierta. En concreto, ¿quién es la persona que pudo haber realizado estos trámites? oye, pero entonces, para que nada siga aterrizando esto, la parcela sigue siendo de don Genaro. Regresó, Regresó. O regresó, sea, o sea, hoy, en porque este momento que está toda esta discusión, es de él. ahorita es de él nuevamente, aunque se trata ya de una propiedad en proceso judicial. Claro. Sí, que Entonces, ya pues, no podían vincularlo a él con esta problemática, porque imagínate, se lo despojan y después lo meten en un embrollo de este tamaño. hasta donde yo creo, quizá sí tengan que cumplir todos los protocolos, pero aquí lo que habría que exigir o esperar de la ley, de la justicia y de las autoridades, sería la revisión puntual de toda la escalera de trámites Claro. y que le informaran a la sociedad quién lo hizo, quiénes fueron, incluido que den cuentas, por ejemplo, el presidente municipal, si está dado de alta de ahí, él hasta ahorita no ha salido a decir que no, que esta versión no tiene sustento. Sí, de hecho, lo buscamos para que diera postura, no hubo respuesta. Entonces, pues lo que suponemos es que, o más bien lo que creemos que debe ocurrir es que él y otras autoridades de distintos niveles, pues nos expliquen a la sociedad quiénes fueron y cómo se cumplió con estos trámites y con esta documentación que no se puede usurpar, ¿no? O más Claro. bien, no debe usurparse.
No sé, no es además no es tan sencillo porque tienes que presentar INES, tienes que presentar toda clase de registros Claro, si y el además, proceso es legal, ¿no? si el proceso es legal, y si lo hace un tercero, tienes que presentar una carta a poder notariada y tienes que presentar en su defecto las firmas también con validación notarial. Y es que fíjate, este punto que señalas efectivamente es fundamental e incluso podría ser el hilo de la madeja en un momento dado de saber quiénes están protegiendo esta organización, esta empresa criminal en sus diferentes niveles que le permiten llevar a cabo este tipo de actos. Y ya nos mencionabas, el delito del despojo tristemente es un delito que en México desde hace mucho tiempo se ha venido presentando, incrementando y en donde están metidos precisamente estas empresas criminales en diferentes lugares, Durango, Nuevo León, Coahuila en donde hablan, incluso el Estado de México, en donde hablan de despojo de predios para llevar a cabo por lo menos lo que son los centros de reclutamiento. Sí, ahí damos también el dato de que, bueno, el crimen, ¿qué tantas cosas nos ha quitado el crimen? Nos ha quitado desde familiares, nos ha quitado propiedades, nos ha quitado la tranquilidad, la posibilidad de que esperes a tus hijos que regresen, o sea, que tengas la certeza de que van a regresar. También le han arrebatado a la sociedad mexicana parte de su patrimonio concreto, de su patrimonio material. Eh, de hecho, este delito, las carpetas de investigación por este delito de despojo han crecido de una manera terrible a partir del año 2017, del sexenio de Enrique Peña Nieto, para acá. Pero el pico histórico fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2021, donde rebasa las 32,000 las 32,000 carpetas de investigación por delito de despojo. Pues baja, creemos que como en otras industrias, puede ser que la pandemia le haya pegado a la industria del crimen, ¿no? Como de hecho ocurrió, todo se paralizó. Entonces, es un delito que en efecto tuvo una expansión geométrica, un crecimiento geométrico, y bueno, desde luego que esto también habla ahí de la falta de contención de las instituciones del Estado para con estos grupos criminales y con sus actividades. Sí, porque estás hablando de 13 años, incluso haces toda la numeralia, el listado, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel, Claudia, en donde los titulares de la SEDATU efectivamente fueron personajes como Jesús Murillo Caram, Jorge Carlos Marín, Rosario Robles, Román Meyer, en fin. Y Sí, aquí un punto que te pregunto, porque también ha llamado mucho la atención, es el tema de la presidencia municipal. Algo que dices comenzó y termina con José Ascensión Murguía Santiago. ¿Quién es este hombre, querido? pues él viene originalmente del PRD obradorista, porque él llega a la alcaldía cuando el PRD todavía era obradorista. Entonces, ahí tiene su primer periodo, justamente ya en 2012 ya era alcalde, y después migra a Movimiento Ciudadano, que, bueno, y hay en total 5 administraciones eh, que coexisten con el Rancho Izaguirre y con este campo de exterminio y de entrenamiento del grupo criminal. Estas 5 administraciones, una del PRD, una del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, una de Morena, de estas 5, en 3 ocasiones fue alcalde este señor Sean Munguía. Entonces, es la autoridad que más acompañamiento tuvo, pero sí me parece importante subrayar que pierde seriedad la discusión cuando los distintos gobiernos tratan digamos, de eludir las responsabilidades y de tomar con seriedad este tema tan grave para toda la sociedad, pero también los seguidores partidistas, los seguidores del gobierno,
los detractores del gobierno, porque aquí todos fallaron. Empieza en el gobierno del panista Felipe Calderón, también un panista en la gobernatura de Jalisco, viene el priismo, Aristóteles Sandoval, en el caso del gobierno de Jalisco, Peña Nieto, coyendo con Peña Nieto, después López Obrador con esta política conocida genéricamente como, o enunciada como la de abrazos no balazos, pero que pues, en los hechos se traducía, o al menos esa era la impresión que daba de brazos caídos frente al crimen y incluso de un estímulo, ¿no? De una normalización de las actividades criminales y creando lo que crea una atmósfera fértil para ese tipo de actividades. Entonces, son cuatro gobiernos federales, cuatro gobiernos estatales de diferentes signos, y prácticamente todos los partidos políticos gobernaron durante este periodo, ¿no? Y en el lugar mismo. Entonces, partidizar las responsabilidades, lo único que hace es desviar la discusión de lo fundamental, que lo fundamental es llegar a, a develar qué ocurrió realmente y bueno, ahí tienen que responder las autoridades. Digo, si nosotros como periodistas, reporteros, pudimos llegar a estos hechos en un periodo relativamente breve de tiempo, pues las autoridades con todos los instrumentos de naturaleza jurídica, de infraestructura, del poder público, pues tendríamos que esperar que solucionaran con mucho mayor facilidad un evento como este. Finalmente, Esteban, se ha hablado mucho de una familia Ríos alrededor de todo esto de Teuchitlán. ¿Hay algún reporte de parte de ustedes que haya sabido cómo influyó esta familia o no aparece por el momento en todo este escenario? No hemos rastreado esa variable. Entonces, no podría decir. Lo único que tenemos algunos datos que vinculan a algunos funcionarios, pero tampoco es concluyente, entonces tampoco Claro. valdría la pena mencionarlos. Pues ahí tiene usted, querido amigo y amiga de esta comunidad, el tema precisamente que ha estado ahí, precisamente en la mesa, ¿quién es? ¿Quiénes eran los dueños de este rancho? ¿Cómo se ha movido este rancho a través de sus trámites y demás? Mi querido Esteban David Rodríguez, con esa exclusiva en MX, yo te agradezco muchísimo que nos compartas esta información aquí en nuestra comunidad. Al contrario, es un privilegio. Muchas gracias.